la palabra de Dios o pensando en la palabra de Dios, hay algunas cosas que son unas premisas que tenemos como cristianos y que debemos tener en mente. Hay algo que es una premisa y que es: todo lo que está sano crece. Todo lo que está sano crece naturalmente. Nada que esté sano realmente no crece. Mayormente se desarrolla de una manera sola y natural. Íbamos por la ruta y veíamos los campos de trigo, veíamos los campos de maíz, de sorgo, abundantes. Toda la ruta 9 es algo impresionante, o la ruta 3 hacia el sur es todo impresionante, la cantidad de hectáreas y hectáreas doradas de trigo, ¿no es cierto?, que son millones y millones de toneladas, el girasol que recién está brotando, la soja, el sorgo que ya está alto, el maíz que ya está alto, tantas cosas, ¿no es cierto? Por eso es porque la semilla está sana, porque la semilla naturalmente está sana, y cuando está sana crece. Y cuando crece va a cumplir el propósito para lo cual ella fue creado. Entonces esa es la premisa básica: todo lo que está sano crece. Hay algunas cuestiones que en nuestra vida nosotros tendríamos que tener en cuenta. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios, y en este llamamiento que tiene que ver con el plan y el propósito de Dios, no podemos estancarnos en nuestra vida, no podemos quedarnos enanos. Dios no hizo bonsái. ¿Vieron los bonsái? El bonsái es una técnica milenaria que los orientales han inventado para que por medio, ¿qué tiene? Bájale esto. Para que por medio de algunas técnicas especiales puedan ir cortando las raíces en ciertos periodos, de cierta manera, de modo que usted puede tener un ombú en una repisa que puede tener 60, 50, 60 años, y usted tiene un árbol enano. No sirve para nada más que para vista, ¿no es cierto? No sirve para ninguna otra cosa más. Cualquier árbol usted lo puede tener como un adorno en su casa, pero no sirve para el propósito para el que fue creado, no sirve para el propósito para el que nació. Nació para crecer, nació para multiplicarse, nació para dar sombra, nació para ser comida, nació para dar fruto, para llevar la semilla y para volver a reproducirse y volver otra vez el ciclo de la vida. Es lo natural. Y Dios no tiene bonsái. ¿Amén? ¿Puede decir amén? Dios, ¿existen bonsái en la iglesia? Y no contesta. ¿Existen bonsái en la iglesia? Bueno, puede que existan bonsái. Puede que haya personas que estén años dentro de la iglesia y permanezcan enanos, que no terminen de desarrollar ni de crecer dentro del propósito, que no se multipliquen a sí mismos, que no cumplan el propósito. Y entonces uno se pregunta por qué alguien crece y el otro no crece. Entonces uno tiene que darse cuenta de que si todo lo que está sano crece, algo no anda bien. Ahora, dentro de las, yo di algunas, en otros mensajes, hablé acerca de algunas cosas que son enfermedades en la vida del cristiano, cosas que no tienen, que impiden el crecimiento natural y el crecimiento normal de un creyente. Ahora, mirando algunas cosas en la Biblia, a mí me llama la atención de que dentro de estas cuestiones, hay algo que yo no sé si lo pudiera llamar sordera o la enfermedad de la sordera, porque en definitiva la Biblia misma y el Señor Jesucristo habló y dijo: llegará la hora en que los muertos oirán mi voz, y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Quiere decir que si los muertos van a un día oír la voz de Dios, el problema de la sordera no existe, porque aún los muertos van a escuchar la voz de Dios y se van a levantar un día, unos para un lado y otros, unos para eterna condenación y otros para eterna salvación, de acuerdo al plan y al propósito de Dios.
Es más, mirando en las concordancias exhaustivas, uno encuentra que más de 1300 veces aparece la palabra oír en sus distintas circunstancias. Pero solamente oír, ni oído, ni escuchar, solamente oír aparece más de 1300 veces. Y la mayoría de las veces, cuando se refiere a Dios, habla de que Dios siempre escucha. Amén. ¿Dios siempre escucha? Dios está atento a nuestro clamor, Dios está atento a nuestra necesidad, Dios está atento, no tenemos un Dios que es sordo. Amén. No tenemos un Dios que es sordo, no es que Dios no escucha, siempre Dios escucha la oración. Puede que tarde, puede que diga sí, puede que diga no, puede que diga espera, pero Dios siempre ha oído la voz de su pueblo, siempre ha escuchado el clamor, siempre ha escuchado la oración, siempre ha oído el gemido, siempre ha atendido a las necesidades, siempre su oído está presto para oír la necesidad del que clama. Amén. Clama a mí y yo responderé. Más de los versículos más mentados para cada uno de nosotros. Simplemente el oído de Dios siempre está abierto. El problema no está en el oído de Dios, el problema está en nuestro oído. Ahora, ¿dónde está el problema? Los últimos mensajes yo hablé acerca del Espíritu Santo. La primera función del Espíritu Santo, la primera actividad del Espíritu Santo es traer convicción de juicio, justicia y pecado. Lo primero que produce en el corazón que se tiene un encuentro con Dios es la convicción de pecado, es encontrarse frente a Dios, y al encontrarse frente a Dios uno se siente un miserable pecador, uno se siente sucio, uno se siente mal. ¿Por qué? Porque frente a la santidad y a la grandeza de Dios uno descubre la inmundicia de nuestra propia mancha, la inmundicia de nuestro propio ser. Me veo como mi Dios me ve por la obra del Espíritu Santo. Y al sentirme inmediatamente pecador, corro a los pies de Cristo, porque en esa sangre que se derramó en aquel Calvario y en aquel madero donde se derramó aquella sangre, yo tengo vida y la tengo en abundancia. Lo primero que produce es convicción y me lleva a Jesucristo para darme la salvación en el momento en que yo me acerco a Dios. Amén. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es, Él los guiará a toda la verdad. Y entonces hablé de la palabra del Espíritu Santo como guía. El Espíritu Santo vive ahora en nuestro corazón. Amén. Y al vivir en nuestro corazón, el Espíritu Santo siempre nos habla, siempre habla a nuestro corazón. Siempre habla Dios a nuestro corazón. Amén. ¿Dios le habla? ¿Dios le habla? Por medio del Espíritu Santo. Dios le dice sí, Dios le dice no, Dios le dice cuidado. Y tenemos ciertas cuestiones que nosotros las sabemos por la guía que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, que es la voz de Dios escrita para nuestro bien y para nuestra guía, nos enseñan ciertas cosas que debemos, que podemos y que no podemos. De modo que hay cosas que sabemos por la Biblia que Dios dice que no. Amén. Y hay cosas que Dios dice por la Biblia que Dios dice que sí. Amén. Ahora, hay otras cosas particulares que habla Dios a mi corazón. Porque hay situaciones en donde no están escritas en la Biblia. No están escritas en la Biblia, pero que el Espíritu Santo que nos guiará a toda la verdad, habla de una manera particular a mi conciencia y me enseña, como es la palabra guiar y el sentido que tiene la palabra guiar, me enseña lo que debo y lo que no debo en mi vida particular. Amén. Luego le hablé de obedecer, que es la parte que nos cuesta. Ser obedientes a Dios y a su palabra para que realmente la bendición de Dios nos falta. Y vimos que en la obediencia que está la bendición. No hay bendición si no hay obediencia. Pero pensando y meditando en estos días también, pensaba en esto, que hay un problema en nosotros. Porque Dios
nos dejó el Espíritu Santo, Dios nos dejó la palabra, el Espíritu Santo vino a guiarnos, el Espíritu Santo nos enseña, nos encamina, nos dirige, nos pastorea, nos muestra el camino, nos enseña su voluntad, nos advierte, muchas veces nos dice sí, muchas otras veces nos dice no, en otras ocasiones nos dice cuidado, en otras dice deténganse, en otras dice no hables, en otras dice frenate, en algunas nos corrige después de que metemos la pata, pero nos va guiando a la verdad para que no sigamos hundiéndonos en el cieno del pecado o en el cieno de la equivocación, sino que corrijamos el rumbo y no nos mantengamos en una obstinada situación. Amén. Ahora, si el Espíritu Santo me habla, si la Biblia me habla, si Dios me habla al corazón, hay un problema y que no es una enfermedad. Hay un problema, pero que no es una enfermedad. Hay una cuestión que tiene que ver con lo que yo quiero oír, con oír la voz de Dios. Desde el principio Dios quiso hablar, tener relación con el hombre. Y en el huerto del Edén el hombre tenía una perfecta armonía y una perfecta comunión. Paseábase Dios con Adán en el huerto del Edén y a la luz del día Adán respondía a la voz de Dios, caminaban juntos, le dio trabajo, le encomendó la tarea de cuidar la creación y de administrar todo lo que tenía, le dio también una compañera y con la compañera poder realizarse y disfrutar de todo lo que tenía, señoreaba sobre toda su creación, tenía contacto con él. Pero el día que el hombre pecó, Adán, oyendo la voz de Dios, Dios tuvo que insistir y Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán, ya no pudiéndose, porque de los ojos de Dios no nos podemos ocultar, salió y dijo: Señor, me escondí porque tuve miedo, porque justamente huyó de la relación, de la comunión que tenía y ya no quería hablar, no podía hablar porque me imagino que no podía mirar a los ojos de Dios, que ya no podía verle a los ojos, porque antes que tenía una clara y una limpia relación con Dios y podían hablar a la luz del día mirándose a los ojos y compartiendo las dudas que él tenía, las preguntas que él tenía, las necesidades que él tenía o los disfrutes que él tenía, ya no tuvo más comunión y ya no pudo oír la voz de Dios, de modo que tuvo que esconderse de la voz de Dios. Fue echado del paraíso, pero Dios siempre quiso hablar. Pablo, el escritor de los Hebreos, dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. En otros tiempos nos ha hablado de muchas maneras. Pablo escribe a los romanos y dice que las cosas creadas nos hablan del poder de Dios, el poder de Dios, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y el libro de los Hebreos dice, nos ha hablado de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo. De modo que Dios nos sigue hablando. Pero nuestro problema es que no oímos la voz de Dios. Recordemos que la fe viene por él y el oír de la palabra de Dios, de modo entonces que el oír es algo importante en la vida del cristiano y el oír la palabra de Dios produce fe en nuestros corazones. El oír y en la palabra de Dios produce en nuestro interior vida, la vida que la fe produce, la vida que justamente la palabra de Dios provoca, la vida que enciende en nosotros la verdadera vida y que nos ayuda a entender y a alcanzar el verdadero propósito de la vida. La fe que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de oír la palabra de Dios ha encendido en nosotros un sentido de dignidad, de propósito y de sentido en la vida a la que Dios nos ha dado. Porque por oír la palabra de Dios se despierta la fe en nuestros corazones. Ahora, hay una cuestión que dice la palabra, un consejo. En Santiago 1:19 dice,
con toda claridad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para y tardo para. Alguien muy inteligente dijo que Dios nos dio 2 oídos y ¿cuántas bocas? Una sola boca, ¿no? De modo que deberíamos, ¿qué? Hablar menos y oír más, ¿no? 2 oídos y una boca. Aunque algunos le ponen una broche acá y cantan a dúo, ¿no? A la noche dejan la lengua en remojo porque si no para enfriarla un poco, porque si no es increíble. Las mujeres dicen que tienen que hablar 20.000 palabras por día. ¿Sabía usted? Está científicamente comprobado. 20.000 palabras por día y el hombre solo con 10.000 está conforme y bien. Así que si su señora, alguien dijo, habló solo 10.000 palabras hasta que usted llegó, cuando usted llegó, ¿qué va a pasar? Las otras 10.000 palabras se las va a decir a usted. Así que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, de modo que el consejo para nosotros es que tenemos que ser prontos para oír. A lo largo de la palabra de Dios, y es justamente lo que vemos, es que Dios le está hablando a la iglesia. En el libro de Marcos 4:9, el Señor habla y lo repite en todos los evangelios y dice, contándole la parábola del sembrador, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Como si fuera algo que se cae de maduro, una perogrullada. ¿Cómo va a decir el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga? Si todos tenemos oídos, si todos escuchamos, todos tenemos oídos, pero no todos oímos el consejo. Todos tenemos oídos, pero no todos escuchamos. Todos tenemos oídos, pero no todos atendemos. Es por eso que la recomendación es que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y es la recomendación que da la palabra de Dios, que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y que tenemos que aprender a oír lo que Dios nos dice. Porque tenemos que tener la atención puesta en esta voz que va enseñándonos el camino. Hemos escuchado la Biblia miércoles y domingos y viernes durante todo el año. Todo este año, miércoles, domingos, algunos los jueves en el ABC, en el Espigón, los viernes. En el libro, el primero de los libros fue el de la comunión, el de las relaciones. El segundo de los libros, la vida con propósito. Hemos tenido tiempos para estar juntos, hemos tenido tiempo para orar juntos, pero hemos tenido tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios nos ha hablado de una manera clara a lo largo de todo el año. Y en este último tiempo Dios nos viene hablando de una manera especial a nuestros corazones ahora. El punto es qué voy a hacer con todo lo que yo oí, si es que realmente estoy oyendo la voz del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que he oído, porque a veces pasa, y no quiero enojarme, no enojarme, sino enojar a nadie, pero a veces pasa que algunas personas pueden dar cátedra de ciertas cuestiones. Todos saben ciertas cuestiones con respecto al noviazgo, con respecto con quién se tienen que poner de novio, con quién no se tienen que poner de novio. Todas esas cosas las saben de pe a pa. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Pueden dar cátedra. Ahora, a la hora de elegir, todo al revés. ¿Dónde está el problema? ¿A dónde está el oído?
¿A quién oye? ¿Cuántas veces escuchamos este año el consejo de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a lo largo de este año? Más allá, deje de lado los mensajes, deje de lado las prédicas, deje de lado el libro de las espigas. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de una manera particular nos ha hablado a lo largo de este año? Nos ha aconsejado, sí. Es muy clara la voz del Espíritu Santo en las cuestiones particulares mías o suyas, ¿no? Por lo general en las cuestiones personales es un sí o un no, o un cuidado, o un esperar, o un seguir orando. No no tiene detalles de cómo tiene que ser la cosa. El Espíritu Santo aprueba adentro suyo o desaprueba adentro suyo su decisión o lo que usted está pensando hacer o lo que está orando. El Espíritu Santo le dice no, el Espíritu Santo le dice sí, el Espíritu Santo le dice cuidado, el Espíritu Santo le advierte o el Espíritu Santo es muy objetivo en hablar y hablar para que nosotros tengamos una determinación que pueda ser la correcta. Él nos guiará a toda la verdad. El asunto es, ¿qué voy a hacer con todo lo que Dios me habló este año? ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le está diciendo hoy? Con lo que hoy, ayer, en estos días le estuvo usted preguntando al Señor, ¿y qué va a hacer usted con eso? A veces nos escuchamos solamente nosotros, es porque hemos dejado de oír al Espíritu Santo de Dios, es porque hemos dejado de buscar el consejo de Dios. A veces buscamos el consejo dentro de nosotros mismos y nos encontramos en una falta de relación con Dios y lo único que hacemos es escucharnos a nosotros mismos. Es las ganas que tengo de algo, es el deseo que tengo de algo, es el anhelo que tengo de algo, pero cuando yo no tengo relación con Dios, no tengo contacto con Dios, no tengo comunión con Dios, cero Biblia, cero oración, lo único que voy a escuchar es la voz de mi propio deseo y de mi propio corazón. Porque he dejado de oír la voz de Dios. Cuando dejo de oír la voz de Dios, yo tengo que acercarme a Dios. Y en otras ocasiones no oímos el consejo del mayor, ni buscamos el consejo del mayor. ¿Por qué? Buscamos el amigo, buscamos la amiga, buscamos el hermanito que anda más o menos como nosotros, que más o menos anda como yo. ¿No? Ese es mi amigo, esa es mi amiga. Ese es mi compañerito, ese es mi compañerito, ese es a quien yo le digo o a quien yo le cuento, con ese más o menos me llevo bien y con ese hablo. Y entonces a ese le pregunto y entonces, porque sé más o menos lo que me va a decir, porque anda más o menos como yo. Cuando uno busca un consejo, el consejo tiene que ser de un mayor y de un mayor espiritual. Cuando yo realmente quiero saber qué es lo que Dios dice con respecto a las cosas, a las decisiones que yo tengo que tomar. Y el asunto vuelve a ser, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es tiempo de poder escuchar la voz de Dios. El Deuteronomio capítulo 28 lo hemos leído tantas veces este año. Versículo 1 y 2, versículo 15 habla: y acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo os prescribo hoy y obedecerlos, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Versículo 15, acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, para cuidarla, de hacer conforme a todo lo que yo os mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Quiere decir que el oír o el no oír la voz de Dios trae sobre nuestras vidas consecuencias. Si somos inmaduros, si no hemos llegado a la madurez, es por lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 5. Acerca de estas cosas dice el escritor de los Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No tanto porque era difícil de explicar,
sino por cuantos habéis hecho tardos para oír. El problema no era explicar lo que quería explicar el escritor de los Hebreos. El problema era que ellos tenían el oído pesado, que no querían escuchar, que había algunos problemas dentro de ellos y no tenían la capacidad de oír o no tenían la necesidad de oír o habían cerrado sus oídos al consejo de Dios. Por eso, en el libro de Zacarías habla de que se tapaban los oídos, que no querían escuchar. El profeta Jeremías habla y dice, escuchen o dejen de escuchar. Y eso simplemente es el término del mensaje, de los mensajes de este año. Es el fin de un año en donde hemos recibido, hablábamos con mi esposa, ella decía, información, mucha información bíblica, que es diferente a cuando usted ve National Geographic. Me encanta ver National Geographic, me encanta ver cuando vamos así afuera y hay cable, History Channel, Animal Planet, todas esas cosas así de investigación, me encanta a mí. Es información que a mí me interesa, me gusta adquirir información. Ahora, la información bíblica debiera ser algo diferente de cualquier otra información, porque puede quedar como una información y nunca ser escuchado el consejo que dentro de la información que Dios me da, debo yo poner por obra. Puedo acumular un montón de conocimiento y un montón de versículos y un montón de nociones y un montón de cosas que las sé de memoria, pero la cuestión es qué voy a hacer, si voy a oír y a poner por obra el consejo de Dios. Y es por eso que el Espíritu dice a la iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque no es una cuestión de que entre en el oído, es una cuestión de que no se cierre el corazón, que el oído espiritual esté abierto, que estemos dispuestos a recibir el consejo de Dios, abierto nuestro corazón al consejo de Dios, necesitados de la dirección de Dios y queriendo hacer la voluntad de Dios. Hay una disposición interna que me lleva a escuchar todo lo que Dios dice y a atender el consejo que Dios me da, porque quiero agradarle a Él con todo mi corazón y quiero hacer mi voluntad. Hay una disposición adentro del alma que hace que yo no quiera errar el camino, que yo no quiera desviarme de la voluntad de Dios, que yo no quiera salirme de la voluntad de Dios de una manera voluntaria por cerrar el oído al consejo sano y saludable de la palabra de Dios. Quiero tener un corazón abierto y un oído dispuesto para que yo pueda comprender, pero también pueda obedecer el consejo que Dios me da. Quiero tener ternura dentro de mi corazón, porque Dios va a seguir hablando a aquel que tiembla ante su palabra, aquel que tiene una disposición para el consejo de Dios y aquel que necesita oír la voz de Dios como el consejo que tiene que seguir. Mi hermano, mi hermana, hemos oído y hemos adquirido mucha información a lo largo del año, muchas cosas hemos escuchado. La cuestión es que esto se tiene que traducir en un proceso de sanidad y de dirección donde me lleve cada día a hacer la voluntad de Dios y a recibir la bendición que tienen aquellos que obedecen el consejo de Dios por oír. Porque bien dijo el profeta, y es una de las cosas que leía el otro miércoles, ¿se complace tanto Jehová en los sacrificios como que se obedezca a sus palabras? Es la voz de Dios, es el consejo de Dios. No hay secretos, no hay cuestiones para iniciados en el camino de Dios. Hay una palabra que tiene que ver con el oír y hacer
la voluntad de Dios. Porque Santiago termina diciendo, porque no son los oidores los que van a entrar en el reino de los cielos, sino los hacedores de la palabra de Dios, los que van a entrar en el reino de los cielos. Y nosotros entonces tenemos que ponernos dentro de una categoría. Oír, oímos todos. Pero Santiago lo dice de esta manera para repetirlo con claridad. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y si persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Mis hermanos, no hay demasiada sabiduría más que esta, que no podemos solamente oír la palabra de Dios, o el consejo de Dios, o la voz de Dios, hablándonos a nuestro interior. Es la hora de que nosotros nos pongamos dentro de una categoría. Si soy oidor, olvidadizo, entonces estoy corriendo un riesgo muy grande. Pero Dios no quiere que seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la perfecta voluntad de Dios expresada en su palabra, dado a nosotros por medio de su Espíritu Santo, hablándonos de una manera particular y clara en los momentos necesarios de nuestra vida y a través del consejo de Dios, de nuestros mayores, de nuestros líderes y de toda la palabra inerrante de nuestro Dios. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con todo lo que sabemos? Con las relaciones, ¿cuál era la premisa del libro de las relaciones? A ver. Que habría que priorizar las relaciones, ¿no es cierto? Y dentro de esa prioridad teníamos que tener un montón de cuestiones que eran importantes. ¿Cómo está usted con las relaciones? ¿Cómo está con las relaciones en su familia? Su relación con Dios primero, su relación con su familia, su relación con su esposa, su relación con su esposa, con los de más allá, en la iglesia, en los de afuera, en los que ama y en los que no ama, porque también la Biblia nos ha hablado de aún amar, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A nuestros enemigos, quiere decir que no solamente hay que perdonar, sino que hay que amar. Y entonces, ¿cuál es entonces la parte que hemos hecho y de qué manera estamos mejor en esto que hemos oído durante este año? Y luego nos hemos dado cuenta que la vida tiene un propósito y un sentido. Hemos escuchado la voz de Dios, ahora quiera Dios que no solo seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Que pueda costarnos, puede ser, pero yo quiero no desviarme de su voluntad. No quiero volver atrás. Al mundo ya lo conoce, al mundo ya sabe lo que ofrece, pero Dios nos ofrece algo mejor. Amén. Y la fe que Dios ha puesto ha venido por el oír la palabra de Dios. Y Dios quiere encender nuevamente esa fe, alimentar mucho más nuestra fe y ayudarnos a vivir de acuerdo a su perfecta voluntad cuando aprendemos a poner el oído en el consejo de Dios y a obedecer el consejo a través de la atención que nuestro corazón le presta. Que Dios nos ayude, hermanos, y en esta noche yo le invito a que nos pongamos de pie. Si hay alguna persona que tiene necesidad, vamos a estar orando por usted, vamos a estar clamando, pero puede ser en el último mensaje de este año, que nos ayude a tomar algunas decisiones que tienen que ver con el oír y el obedecer el eterno e inerrante consejo de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén.
Amén, gloria a Dios.